Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a tu público. No dije en la introducción que eras diputada nacional del PRO Del PRO, y exactamente. tengo la obligación de preguntarte, después de que Patricia Bullrich se desafiliara del PRO y se afiliara a la Libertad Avanza, si seguís estando en el PRO o si te vas a afiliar a la Libertad Avanza. Yo estoy en el PRO, también estoy en el bloque del PRO que dirige Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, y sigo afiliada al PRO en la provincia de Córdoba. Nosotros tuvimos un Zoom con Patricia, sigo perteneciendo al espacio de Patricia Bullrich, defendí su candidatura presidencial y trabajo en el Congreso de la Nación como presidenta de la Comisión Penal, digamos, aportando y sacando las leyes que tienen que ver con seguridad. O sea, estoy muy involucrada con ella y lo que dijimos es que cada provincia va a llevar adelante las estrategias que considere más adecuadas. Primero, para apoyar la continuidad de este gobierno. Necesitamos cambios legislativos para tener más legisladores y todo ese diálogo es por provincia, esta vez ya que las elecciones son por distrito. Córdoba va a renovar en octubre 9 diputados de 18, es todo lo que va a renovar. Todo esto que está pasando en estos días, que pasó el domingo elecciones, que va a pasar el domingo que viene elecciones en la ciudad autónoma, no impactan tangencialmente, pero no de manera directa sobre la realidad cordobesa, que va a tener su punto álgido de cómo vamos a movernos, calculo yo más en el mes de agosto, que es la fecha cuando vence el plazo para conformar alianzas electorales. Y ahí está abierto el escenario, porque como está abierto también el juego de posibilidades en otros distritos. Hay este domingo que viene una elección en la Ciudad de Buenos Aires en la que la Libertad Avanza y el PRO tienen una tremenda pelea entre sí, con el kirchnerismo como tercer invitado, pero es probable a su vez que haya un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. ¿Y en Córdoba podríamos imaginar algo parecido o vamos a imaginar que el PRO y el radicalismo va a ir por un lado y que por el otro lado va a ir la Libertad Avanza? Está el Frente Cívico de Luis Juez, que también integra el mismo espacio o podría integrarlo. Mira, yo siempre digo nosotros, el PRO, ha sido un partido aliancista. El PRO no llegó al gobierno nacional solo, sino llegó en un marco de un frente electoral con Juntos por el Cambio. Tenemos que conformar un nuevo frente electoral, donde en realidad acá la figura central de este nuevo frente electoral va a ser la Libertad Avanza, un partido que no estaba considerado en Juntos por el Cambio. No existía. No existía. Terminado Juntos por el Cambio como frente electoral, hay que ver en qué condiciones y cómo se suma a la Libertad Avanza, como nosotros nos sumamos a la Libertad Avanza, porque básicamente la Libertad Avanza, como lo tuvo Macri en su momento sobre Juntos por el Cambio, tiene la manija, porque gobierna. Ahora bien, en estas elecciones de medio término, normalmente son elecciones donde se miden la performance de los partidos y donde a la Libertad Avanza le interesa tener gente de su riñón en el Congreso de la Nación. Ha sufrido mucho legislativamente las propuestas presidenciales, porque tanto sectores del radicalismo, aún que tienen una banca en estos momentos, enfrentan permanentemente a la Libertad Avanza, y también ha tenido conflictos con partidos que han acompañado a la Libertad Avanza electoralmente y ahora ingresa en la Cámara, como caso del MID, que ha tenido uno que otro encontronazo, y muchos otros que se han escindido de la Libertad Avanza. Como de por sí ya son pocos, imagínate cómo está considerando ahora el armado de listas electorales. Quiere fieles. Por eso yo no sé hasta qué punto es posible un acuerdo con, por ejemplo, Rodrigo de Loredo. No lo sé. Que ha mostrado en algunos casos sí tener un apoyo al gobierno y en otros casos estar en el enfrente. ¿Y lo mismo podríamos decir de Luis Juez o no? Bueno, Luis Juez está en el Senado de la Nación. Este año no se vota, senador. Este año no se vota. Imagino que no va a tener en este momento, en este periodo electoral, una presentación en una... Pero Juez tiene un partido político en Córdoba y tiene una cierta representación. O sea, puede ir o no ese partido, Juez o no, a integrar un acuerdo. ¿Vos lo ves posible? O... Yo creo que eso se va a definir en el 27, no se va a definir ahora.
Imagino yo que la Libertad Avanza va a querer llevar las listas lo más puras de la Libertad Avanza posible, o de gente que interprete que es confiable en términos ideológicos. Eso va a pasar ahora. En el 27 es como en términos políticos, vos lo sabes perfectamente, porque tu tema fuerte, faltan siglos. Sí, falta muchísimo tiempo. Te dije al principio, te pregunté al principio, casi a modo de aclaración, si estabas en el PRO, si estabas en la Libertad Avanza, porque hay hoy, con motivo incluso o principalmente de la elección en la ciudad de Buenos Aires, una discusión que Macri ha planteado en el sentido de Milei nos quiere destruir como partido y quiere apropiarse o quedarse con los votos que nosotros tenemos. ¿Vos sentís que esa es la intención de Milei, como lo plantea Macri? Yo creo que lo que está pasando es algo natural que iba a pasar en algún momento. La primera definición que tenemos que tomar es: los partidos son un objetivo en sí mismo de los políticos. El objetivo del radicalismo, mantener a la Unión Cívica Radical fuerte, o que sus propuestas mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo del PRO es mantener a un PRO como partido, como estructura política fuerte, o lograr el cambio que el PRO propuso. Entonces ahí hay una discusión a ver si lo hizo el peronismo. El peronismo por eso se autodenomina movimiento, porque es un partido que en unas épocas era de derecha, otras épocas no es lo mismo el peronismo de Menem que el de Cristina, el digamos kirchnerismo. que lo contrario. Entonces, con esa cuestión de que un movimiento se adapta a todo. Bueno, la estructura rígida del PRO le permite tener esa movilidad, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tenemos que esperar los que formamos el PRO? Primero nuestro partido y abroquelarnos ahí y decir no, quieren atacar al partido, o permitir que una nueva herramienta que está generando un cambio que nosotros iniciamos claramente va a lograr ese cambio. Entonces esa es la disyuntiva. Laura, tenés experiencia política, has pasado por otros congresos en otras etapas, Sí. has pasado por el Senado, has pasado por la Cámara de Diputados. ¿Cómo es esta experiencia de un congreso completamente fragmentado, Es una cosa. en el que el gobierno tiene muy pocos legisladores propios? ¿Cómo se arma, cómo se articula eso? Sí, primer cosa que te diría, además de estar fragmentado, sobre 257 diputados, te diría que hay bloque. Pero además las autoridades... Hay bloque para todos los Hay gustos. bloque para todos los gustos, pero además los presidentes de bloque, no es como años atrás que decían mi bloque que representa X cantidad de diputados van a votar esto. No, hay librepensadores en cada bloque. Qué sé yo, el bloque del PRO mismo, hay algunos que están más cercanos a apoyar al gobierno nacional y otros que dicen, no, esto se lo voten en contra. El mismo radicalismo, no es lo mismo un Julio Cobos que un Facundo Manes dentro del radicalismo. Votan distinto. Hasta Unión por la Patria tiene a los masistas adentro que no coinciden con las políticas de Kirchner, de Néstor Kirchner, su hijo en realidad. De Máximo y de Cristina. Entonces, nadie maneja nada. Está en la fragmentación. ¿Cómo se logra? Las 4 leyes que salieron del Congreso de la Nación en materia penal se logró con el 1 a 1. El poroteo fue 1 a 1, nadie responsabilizó a la autoridad de bloque, el trabajo legislativo incorporó infinidad de horas de trabajo para llegar hasta el punto de la coma para el consenso, y esa es la forma. Laura, hay un proyecto que está más que la discusión en el Congreso, hace tiempo viene en la discusión de la sociedad, que es la baja de imputabilidad a los menores. Sí. Es un proyecto lanzado ahora, planteado ahora por el gobierno o por varios diputados, que en un año electoral siempre se hace más complejo tratar. ¿Qué expectativa tenés vos? Bueno, en primer lugar, esperemos que hagamos una media sanción este año. Media sanción es que la Cámara de Diputados apruebe el despacho que por 77 firmas sobre 53 sacó en mayoría, el proyecto del Ejecutivo Nacional, que no es solamente la baja de edad de imputabilidad. Y te agradezco el espacio para poder explicarlo. Porque ya escuché que muchos dicen... Es que a los oyentes les interesa mucho el tema. Bajar la edad no soluciona... No, esto es, ¿a quiénes se va a aplicar el Código Penal cuando infringen la ley? ¿Desde qué edad?
este proyecto, que inicialmente era 13, pero como hay 14 proyectos en danza y se logró un consenso, sería de los 14 a los 18, la edad de la imputabilidad juvenil, para entender que en conflicto con la ley penal son responsables de lo que hacen. Bien, entonces se modifica el régimen penal juvenil sobre a quienes abarca. Ahora bien, como hay otra cosa que también se incorpora, es ¿qué vamos a hacer con la gente que se incorpora dentro de este sistema? Entonces, todo el proyecto está lleno de acciones para la resocialización del menor, para que penas alternativas a la prisión. No es verdad, y lo digo en tu medio, que todos aquellos que delinquen, todos van a la cárcel y van a la cárcel de adultos. Primero, no van a la cárcel de adultos y hay penas alternativas a la prisión en función del tipo de delito que cometan. Por lo tanto, Laura, permitime una interrupción. Las provincias, que son las que van a tener que aplicar esta ley, tienen que empezar a pensar que van a tener que tener centros de detención, de residencia, no sé cuál nombre tendrán, para chicos que van de entre 14 y 18. Sí, pero... Que hoy no tienen. Sí tienen. Tienen, pero se pueden ir los chicos. No. Actualmente, un menor entre 16 y 18 está privado de la libertad. Solo, sin los adultos. Eso pasa en todas las provincias. Pero entre 14 y 16 todavía no. Bueno, entre 14 y 16 no, pero no es que exponencialmente nosotros tenemos que multiplicar la cantidad de esos menores, porque esta reforma lo que va a hacer que aquellos delitos menores, una amenaza, correr picadas y que no haya habido un accidente, no sé, aquellos delitos, el hurto famélico. Delitos que no tienen una pena de mucha cantidad de años en el caso de los adultos. Tienen que ser menos de 10 años, no van presos. Tienen penas alternativas a la prisión, pero ya hay una detección por parte del Estado de aquellos menores que infringen la ley y se disparan una serie de contenciones de acciones del Estado para evitar justamente que aumente la espiral delictiva y que termine, que ya se lo detengan cuando mató a alguien. O sea, ese menor queda bajo un determinado tratamiento. Exactamente. Bajo la responsabilidad del Estado, aunque no necesariamente tenga que estar preso. Si el delito es de 10 años de pena para abajo. Exactamente. Esto es muy importante porque no es que ahora hay que hacer establecimientos carcelarios por todos lados, porque ¿dónde van a estar? No, pero además de decirte... Igual va a hacer falta, ¿eh? Por supuesto, pero va a hacer además falta también, porque la mayoría de provincias no tiene. Tenemos que decir las cosas como son. ¿Existe en la provincia de menores de 16 años detenidos y privados de la libertad? Sí. ¿Y por qué están privados de la libertad si teóricamente no son imputables? Porque ningún juez se anima a darle la libertad porque hay gente que están fuera del sistema que hacen atrocidades y lo sueltan. Igual acá en Córdoba te diría que hay algunos, es bastante laxa la ley. Pero hay algunos que están detenidos en privados de la libertad con menos de 16 años. Eso está en un gris, porque se dice tutela judicial. El que mató a uno de los asesinos de Kim, la chiquita que la arrastraron durante 10 kilómetros o 10 cuadras, bueno, la hubieran redactado media cuadra, es lo mismo. Un espanto. Uno tiene 17 y el otro 14. El de 14 está detenido en provincia de Buenos Aires. ¿Pero cómo? ¿No era que no se aplica, que no pueden estar detenidos? Pero lo están, entonces... sin proceso, sin que el Estado pueda tener herramientas de resocialización, sin que se puedan ordenar tratamientos médicos en caso de drogadependencia. Entonces no mentimos. Decimos, no, que no los detento, no soluciona. Están detenidos sin justo proceso y lo que viene a hacer esta reforma es que realmente los menores que están en conflicto por la ley penal puedan tener instrumentos por parte del juez de resocialización. Déjame que le diga a los oyentes de Cadena 3 que se sumaron en los últimos minutos, antes de que empezara el programa, que estamos hablando con Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO. Ese gran rompecabezas que, entre otras personas, otros diputados, tienen que armar para poder votar la ley. ¿Tenés confianza en que se pueda armar? ¿Y que haya la mayoría suficiente, la mitad más uno de los miembros, para poder votarlo? Sí, yo tengo confianza, por primero que lo demanda la ciudadanía, porque a mí me dicen, no hay establecimiento carcelario, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Lo dejemos suelto y que sigan matando?
Sí. No, tenemos que Igual hay solucionar muchas el cosas que problema. demanda la ciudadanía y que en el Bueno, Congreso pero no, mira vos, como yo te ficha voy a- limpia, por yo ejemplo. sí, tenés toda la razón, pero yo creo que hay que tener un trabajo muy de campo para entrar a estos proyectos complicados en el seno de un recinto. Mira vos, te doy el caso de la ley antimafia, que salió por mayoría, que todos me decían imposible que Bullrich saque una ley como esta, y salió. O la ley de juicio en ausencia, que permite juzgar en ausencia a los 14 imputados iraníes por los crímenes de Embajada de Israel y AMIA, frente a un Congreso que votaba un memorándum con Irán para entenderse con ellos, con los asesinos. Sí. ¿Y por qué sale ahora? Porque se hace un trabajo muy detenido de campo, donde se habla diputado por diputado, que a su vez responden a su electorado. Y yo la verdad que no creo que haya alguien que diga como, no, esto no sé si va a funcionar, dejemos las cosas como están, porque día a día el problema de la inseguridad nos golpea. Yo coincido con aquellos que dicen, no es la única solución, sí, pero la ley tiene la baja edad y 52 artículos más que establecen soluciones alternativas para resocializar al menor. ¿Qué te gusta y qué no te gusta del gobierno de Milei? Bueno, la primera cosa que me gusta, creo que dicen las cosas de manera directa, porque muchos dicen muy directa, pero yo la verdad que prefiero que digan las cosas de manera directa y saber a qué uno se atiene. La cuestión que sí que me parece que hay que, en un extremo, ¿no es cierto?, decir, bueno, no la obra pública en este momento, o no determinadas cuestiones que tienen que ver, no sé, con la discapacidad, entender que también hay excepciones, ¿no? Y que si bien es cierto el rumbo se aprueba, hay que entender que sobre eso hay que trabajar un poquito para que la totalidad no genere injusticia en casos excepcionales. Igual, Laura, decir las cosas en forma directa a veces incluye los insultos y los agravios generalizados. Eso no es una forma directa, es una forma yo estoy hablando agraviante. De la forma directa. Yo estoy hablando de la forma directa. Yo recuerdo perfectamente a Cristina Kirchner cuando agarraba a una persona y tal vez no le insultaba, pero la liquidaba. Uh-huh. O sea, recordemos también esa fecha. Eso estaba mal. Sí, claramente. Digamos, pero quienes están criticando la forma de Milei son los que aceptaban la forma de Cristina. No, yo no la aceptaba nunca. Está bien. Nunca acepté las formas brutales de Cristina. Pero yo hablo del Congreso en general, que dice, ay, pero Milei, bueno, Cristina habla ahora y agarra que el jubilado que había comprado $20 para regalarle un nieto, uy, pobre, lo liquidaba, o el otro lo levantaba y así. El poder tiene el tema de que cuando estás arriba de un micrófono, hay que ser cuidadoso de no ofender. Pero bueno, lo he visto algunas veces retractarse y otras veces meter acelerador. Él dice que de esa forma ganó. Sí, bueno. Es muy difícil que la gente cambie cuando le va bien como lo hizo. Laura, ¿cómo ves el futuro de Córdoba? El futuro político de Córdoba. Dentro de 2 años, lo dijimos recién, falta mucho, parece una eternidad. Sin embargo, los políticos piensan por anticipado. Y yo veo a dirigentes como Rodrigo de Loredo, como Luis Juez, ustedes mismos en el PRO, pensando en el 2027, pensando en una pelea por la gobernación de Córdoba. Sí. ¿Cómo imaginas eso? Yo hago una abstracción de nombres, pero sí me imagino este escenario. Mira vos, a ver si coincidís. La primera cosa, creo que Yarlora no es Schiaretti. Y si bien es cierto, se ganó en las elecciones a la gobernación, el consenso que tenía Schiaretti, porque Schiaretti era muy parecido a Juntos por el Cambio en algunos términos. Sí. Y también muy parecido, salvando las distancias, a la inclinación que le da Milei a la política, que es más a lo privatizador que lo estatal. El Yarlora no. Entonces yo me imagino que le va a costar dentro de este nuevo escenario tener la cantidad de votos que tuvo. Eso a Yarlora yo le pondré un gran signo de interrogante cómo le va a ir en las próximas. Ahora, en contraposición, los cordobeses van a querer seguir votando los nombres de siempre, que siempre han sido la alternativa, como le pasaba de la Sota, que le invocó después de no sé cuántas veces, o van a querer o van a priorizar una figura nueva que salga sobre la antipolítica. Hablando de Juez, que fue candidato ya 3 veces. De Juez, de Loredo. Digamos, de lo que se llama la casta, por decirlo de alguna manera.
Y eso es lo que... Para vos, Juez y de Loredo son la casta. No es que sea No la te casta. pregunto. Sí. No. Pero ven, somos todos parte de una historia política. Uh-huh. Entonces voy a volver a reformular mi idea. Aquellos nuevos personajes o personas que se incorporan van a ser los elegidos para enfrentar un Yarlora, como en una época fue un Miguel del Cel en Santa Fe, o esos nuevos que surgen a la política, o hay que elegir entre los que hace mucho tiempo estamos en la política cordobesa. Esa pregunta me gustaría contestártela, pero yo no la tengo en mis manos. Tengo para mí, y te lo devuelvo como pregunta, ¿vos crees que los cordobeses aceptan ese tipo de figuras políticas, como por ejemplo lo que ocurre en Santa Fe, donde en cada elección aparecen periodistas, gente conocida, gente que no tiene que ver con la política, y debutan como candidatos en una elección importante? Sí. Porque no lo he visto ese experimento en pero Córdoba. El Coneja Valdás sí, nosotros... pero dentro de una lista. Sí, pero no era cabeza de una lista. Yo me acuerdo, fue candidato a vicegobernador con Aguad. Sí. O sea, fue cabeza de lista con Coso y estuvo muy cerca de lograr. Yo lo que creo es que sí, depende la trayectoria de esa persona, pero sí, yo creo que sí puede ser. Bueno, la Coneja Valdás sí encabeza durante muchísimo tiempo un grado de aceptación y conocimiento muy fuerte en la política cordobesa. De hecho, todo el mundo lo busca para integrar las listas colectivas, ¿no? Porque es un gran arrastre. Los cordobeses lo quieren mucho. Sí, yo creo que sí, que es permeable. Hay que ver la categoría, ¿no? Porque puede venir de distintos espacios, puede venir del sector empresario, puede venir del sector, en fin, pero sí, los cordobeses hemos votado muy independientemente como votan las otras provincias. Recordemos elecciones anteriores, siempre los cordobeses somos muy particulares a la hora de emitir nuestros votos. Estamos viendo, en realidad habría que decirlo en tiempo presente, pero vimos en las elecciones de ayer distintas tácticas electorales de Milei en distintas provincias. Sí. ¿Vos descartás que, por ejemplo, Milei no vaya a un acuerdo arriba o abajo de la mesa, como por ejemplo el que tuvo en algunas provincias que votaron ayer, o por ejemplo en Santa Fe, donde hay una relación relativamente cordial con el gobernador Puyaro? No, en Santa Fe... Me refiero a Yarlora, ¿no? Al gobierno del peronismo provincial. Bueno, pero en Santa Fe la Libertad Avanza no fue con Puyaro. En Santa Fe la Libertad Avanza armó una lista. Sí. El PRO fue con Puyaro. Sí, no, pero... En Santa Fe la Libertad Avanza armó su lista. Pero yo te podría decir que en Santa Fe no pusieron toda la carne en el asador los libertarios. No hubo casi campaña, muy poca campaña a favor de... No sé, Santa Fe, la persona que puso Milei un colega tuyo, un periodista, le fue muy bien, pero también le fue bien al gobernador Puyaro. Vos me estás preguntando si es posible que la Libertad haga un acuerdo con Yarlora eventualmente. Yo también lo voy a decir claramente. Hoy es muy aventurado decir eso, yo te diría que no hay ninguna posibilidad en este momento. Pero también sé que hasta el 2027 las percepciones de los votos de las provincias pueden ir cambiando. Si es este Yarlora de hoy, yo no creo. Ahora bien, la provincia de Córdoba es el segundo electorado más grande del país después de provincia de Buenos Aires. Es más, tiene más electores que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero elegimos menos diputados, tenemos menos representantes. Sí, bueno, algún día tenemos. Pero alguna vez habrá que cambiarlo. Es muy importante en términos electorales Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Sí. Esas tres provincias, más Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, definen quién va a ser el presidente en la Argentina, fíjate vos. Laura, esta conversación está terminando, pero no termina si no te pregunto no te pido que me recomiendes un libro que te gustaría que los oyentes de Cadena lean. Espero que lo encuentren. Yo imagino hay un libro que se llama El pez en el agua, que hablando de Vargas Llosa, que es vino varias veces creo que vos lo entrevistaste. Mario Vargas Llosa. Sí, Mario Vargas Llosa. Murió hace muy poquito. Entonces en su recuerdo, un liberal con el que yo me sentí identificada, escribió este libro en capítulos que narra su vida personal, porque él siempre hacía un capítulo de su vida personal y un capítulo distinto, y ese capítulo distinto es cómo él llegó a ser candidato a presidente en Perú y enfrentó a Fujimori.
Les aseguro que es apasionante para los que estamos en esta cuestión política, porque ahí te demuestra que realmente cómo hizo Fujimori para ganarle a Mario Vargas Llosa, que todo Perú quería que fuera presidente. Sí. Un gran liberal y un extraordinario escritor, premio Nobel de Literatura, se nos fue hace muy poquito tiempo. Laura, muchas gracias por la visita. No, gracias, y espero haber echado luz sobre el tema de régimen penal juvenil, que vuelvo a insistir, es mucho más que la baja de edad de imputabilidad. Así es, gracias Laura. No, de nada, muy buenas tardes.